pero no todos los artistas tenían esa posibilidad, porque no todos eran tan talentosos, ¿verdad? Pues entonces surgió algo que ahora nos parece intrascendente, poco significativo, ¿verdad? Que fue la imprenta. Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, la imprenta que trajo Fray Payo Enríquez de Rivera, aquí a Guatemala, que ya está en Antiguo, en un museo. Pues era una cosa sencilla y elemental, ¿verdad? Pero la imprenta transformó la historia de la humanidad. Entonces, fíjense que a partir de ese momento se concedió por parte de los poderosos lo que se llamaba un privilegio. El privilegio se convirtió en una figura jurídica, porque, por ejemplo, un hombre muy poderoso, un gobernante le concedía a un escritor, porque los primeros que cobraron por sus obras fueron los escritores, les concedía el privilegio. Yo te doy un privilegio para que durante el plazo de 20 años tú publiques tu libro y lo imprimas, lo difundas, lo vendas y que lo se obtenga de la venta sea tuyo, ¿verdad? Entonces, así empezó la propiedad intelectual. Pero al principio no se lo concedían a los escritores, sino a los editores, los que tenían una imprenta e imprimían textos, ¿verdad? Y los podían vender. Históricamente, aquí les traigo el nombre de este personaje, Aldo Manuncio, o Manuncio, como dicen algunos con Z, ¿verdad? O Manuncio, como dicen otros, ¿verdad? Si lo leemos en español es Aldo Manuncio, ¿verdad? Él era un impresor veneciano, y fíjense que le concedieron un privilegio. Le dijeron, mira, imprime esta obra de Aristóteles, ¿verdad? Perdón. Imprime esta obra de Aristóteles y lo que obtengas de la misma te pertenece, es tuyo. Fíjense cuánto tiempo hace eso. Fue unos años después del descubrimiento de América, porque el descubrimiento de América tuvo lugar en 1492, ¿verdad? Y no se precisa exactamente cuándo le otorgaron el privilegio a don Aldo Manuncio. Unos dicen que fue en 1495 o 10 años más tarde. Lo cierto del caso es que fue entre 1495 y 1505. Entonces ya establecimos que la propiedad intelectual recae sobre bienes incorpóreos, ya la transmisión de las ideas generó la posibilidad de obtener ganancias, de obtener un peculio, y que inicialmente se le concedió a los editores, y que el primer editor al que se le concedió un privilegio, porque así se llamaba esa concesión, fue a Aldo Manuncio entre los años 1495 y 1505. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Aquí hay una definición sencilla. Fíjense que los autores tienen derechos y facultades, que son de dos tipos, como lo vamos a ver. Tienen facultades morales y facultades patrimoniales, ¿verdad? Entonces, por el hecho de escribir un libro y registrarlo en donde corresponde, como vamos a ver, los autores tienen derechos y facultades. Esos derechos y facultades son de dos tipos. Son morales y patrimoniales, como vamos a ver. Entonces, la definición de propiedad intelectual es esta que les estoy transmitiendo. Es un conjunto de derechos y facultades de tipo moral y de tipo patrimonial que se le reconocen a un autor por haber escrito una obra. Fíjense que para no entrar en muchos alambicamientos e ir directamente al grano, en toda relación jurídica, como ya lo hemos expuesto en oportunidades precedentes, concurren básicamente tres tipos de elementos: los elementos subjetivos, los elementos objetivos y los elementos formales. Los elementos subjetivos son las personas que participan en una relación. Los elementos objetivos son los entes materiales sobre los cuales recae el efecto del derecho. Y
los elementos formales son los requisitos que la ley exige para que una relación jurídica produzca efectos. Fíjense que hay una ley específica que regula lo atañedero a la propiedad intelectual. Esta ley es el decreto 3398, que se llama Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lógica, y obviamente, aquí se los consigné. Decreto 3398 y se llama Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Entonces aquí se regula todo lo atañedero a la propiedad intelectual. Y si nosotros queremos saber quiénes son los elementos, quiénes son los elementos subjetivos o personales, entonces tendremos que consultar esta ley y advertiremos que son los autores. Esto está regulado en el artículo 5. Como yo no les pedí que trajeran esta ley, vamos a relacionar, y yo les consigné allí los artículos que conciernen a las personas que participan en esta relación. Entonces, aquí les transcribí el artículo 5, que yo lo estoy leyendo aquí en la ley. Dice, autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Entonces, adviertan lo que dice el artículo. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados. Entonces les clarifico, aunque se entiende perfectamente, hay dos clases de personas. Las personas naturales, físicas o individuales, que somos los seres humanos, y las personas colectivas, morales o abstractas, que son entes que no tienen materia, ¿verdad? Como la universidad o como el Estado o las municipalidades. Son entes abstractos, ¿verdad? Porque no tienen corporeidad, materialidad. Por ejemplo, si nosotros estimamos que la universidad es el conjunto de edificios de la ciudad universitaria, estamos equivocados, ¿verdad? Porque hasta se cerró, primero por la pandemia y después porque la asaltaron y la ocuparon. Entonces, pero siguió funcionando porque es un ente abstracto. Entonces, autor solo puede ser la persona natural o física. Los autores solo pueden ser personas naturales o físicas, pero hay un detalle muy importante relacionado con el hecho de que las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores. Y me explico. Fíjense que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública hay una dependencia en donde se producen libros de texto. Entonces contratan a un autor específico, ¿verdad? Para que redacte un texto de ciencias naturales o de historia o de geografía o de contabilidad. Entonces, para hacerlo un texto oficial, ¿verdad? Entonces los autores escriben el libro, les pagan por escribirlo, pero ellos tienen que cederle sus derechos al Estado, específicamente al Ministerio de Educación, para que los use en lo sucesivo, ¿verdad? No lo hacen gratis, por supuesto, cobran, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el artículo 5. Autor solamente puede ser la persona natural, pero la persona natural puede cederle sus derechos a un ente, a una persona jurídica, ¿verdad? Que serán los titulares de sus derechos. Y también les traslado lo relativo al artículo 6 y 7, que dice lo siguiente. Artículo 6, como ustedes lo pueden ver. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella o se enuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión. Entonces, básicamente, los autores, como ya vamos a ver, tienen que registrar sus obras y consignar su nombre, ¿verdad?
pues hay algunos autores que utilizan seudónimos y eso se ha prestado a algunas dificultades, ¿verdad? Pero entonces, tal y como dice el artículo 6, el autor es el que consigna su obra en la obra, el que consigna su nombre en la obra, salvo prueba en contrario. Y luego dice, oigan esto, el artículo 7, los derechos sobre una obra creada en colaboración corresponden a todos los coautores pro indiviso, salvo convenio en contrario o que se demuestre la titularidad de cada uno de ellos. Ahora es muy común que una obra se escriba por un conjunto de personas, sobre todo las didácticas. Ustedes de seguro que en Derecho Constitucional consultaron a Eduardo Ferrer MacGregor, o lo van a hacer en el futuro. Lo hicieron en Constitucional y probablemente lo harán en Derecho Procesal Constitucional. Y Ferrer MacGregor tiene unos textos que son recopilaciones de varios autores. Entonces, todos son coautores, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama autoría plural también, ¿verdad? Entonces, repito, lo básico es que los elementos subjetivos es el autor de la obra física es quien la creó, ¿verdad? A él le corresponden los derechos, pero puede cederlos a instituciones de derecho público, a personas jurídicas, como ya dijimos, y ejemplificamos con el Ministerio de Educación. O bien, si la hizo en conjunto, pues el nombre del autor es el que se consigna en el texto, en la publicación. Y si es una concurrencia de autores, entonces hay una autoría plural. Eso es en lo relativo al autor. Ahora los elementos objetivos. Fíjense que esto está regulado, aquí se los trasladé textualmente también, en el artículo 15, precisamente dice la ley objeto, dice, ¿verdad? Se consideran obras todas las producciones en el campo, vean lo que abarca la propiedad intelectual, las obras producidas en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya una creación intelectual original. En particular, fíjense que aquí me permitió hacer una colateralidad que la consigna la ley, pero fíjense que aquí hay algo muy peculiar, ¿verdad? Claro, pueden ser originales, tienen que ser originales, pero también se consideran autores aquellos que intervienen haciendo algunas modificaciones en la obra, ¿verdad? Por ejemplo, los que le hacen arreglos musicales, o los que realizan una labor creativa, por ejemplo, ya vamos a comentarlo, por ejemplo, un libro como los de este niño mago, que cómo se me olvida el nombre, fue llevado al cine, entonces tuvieron que... ¿Cómo? Ah, sí, Harry Potter, ahorita me lo están diciendo. Digamos, Harry Potter es básicamente una obra literaria, ¿verdad? Pero fue llevada al cine. Entonces también se consideran que son autores que tienen derecho de autor los que la ajustaron al cine. Pero vean lo que dice el artículo 15, que aquí se los trasladé. El artículo 15 dice, se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original, en particular los siguientes, y expresa lo siguiente. Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos los programas de ordenador. Bueno, básicamente son los textos, ¿verdad? Así como don Francisco Pérez de Antón, para ejemplificar con alguien, esas son obras expresadas por escrito. Pero también lo son las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras expresadas oralmente. Ustedes han oído en particular en materia religiosa que hay oradores muy especiales, ¿verdad? Y graban sus sermones, entonces eso constituye también una obra de este tipo. Las composiciones musicales con letra o sin ella, las dramáticas y dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas, las audiovisuales,
las de bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías, las de arquitectura, las fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, y J, las de arte aplicado, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o a la ciencia. Bye. Y adviertan esto que está en la parte final del artículo. Yo creo que eso no lo copié. No lo copié. Pero la parte final del artículo dice: la enumeración anterior es ilustrativa y no exhaustiva. Entonces, hay obras que en el futuro pueden tener alguna característica híbrida o variar un poco de las ahí enunciadas, y siempre se considerarán como sujetas a la ley que nosotros estamos examinando en este momento. Fíjense que la propiedad intelectual en la actualidad se divide en dos grandes campos. Aquí se los estoy señalando. Se divide en propiedad, en derechos de autor y propiedad industrial. Aquí les explico que el derecho de autor es el conjunto de preceptos que tutelan a los artistas, a los productores de fonogramas, a los organismos de radiodifusión ante la comercialización de sus expresiones creativas, ¿verdad? Los anuncios, las expresiones mercantiles originales, como aquella famosa canción navideña de un producto que ya viene en la época. Bueno, no me recuerdo uno que cantaba Anabela Portilla y Aristides Paz. Entonces, esas obtuvieron... ¿Los productos Baby decía o no? Ah, exactamente. Azúcar caña real. Ah, o la de azúcar caña real, exactamente. Muchas gracias. Esos son ejemplos muy especiales, ¿verdad? Entonces, gracias. Esos constituyen derechos de autor, ¿verdad? Tienen una titularidad. Y lo que vamos a ver también brevemente, pero no hoy, sino el jueves, vamos a ver la propiedad industrial, que se diferencia de la propiedad intelectual, porque aquí se refiere a creaciones del intelecto, pero aplicadas a la industria, ¿verdad? Los procedimientos industriales, los inventos, esa es la propiedad industrial. Entonces la distinción está bien marcada, ¿verdad? Entonces, fíjense que hace unos minutos, cuando yo hice una referencia a la propiedad intelectual, dije que era el conjunto de potestades y derechos que asistían al autor, y que estas pueden ser de tipo moral o de tipo patrimonial. Fíjense que el derecho de autor es de tipo moral, ¿verdad? Cuando él tiene potestades morales, valga la redundancia, y no de tipo patrimonial. Fíjense que el autor, al ejercer sus facultades morales, se refieren a una asistencia que le posibilita evitar atentados contra su obra, ¿verdad? Por ejemplo, tal y como lo señalamos acá, decidir si la obra debe ser divulgada o no. Es decir, el autor puede decidir conservar su obra inédita, imagínense ustedes, esa es una potestad moral. Decidir si la divulgación ha de hacerse con su nombre o bajo un seudónimo. Exigir que sea reconocida su condición de autor de la obra. A esto se llama derecho de paternidad intelectual. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación o alteración y retirar la obra del comercio. Fíjense que aquí tengo, se los voy a mostrar, a ver si lo puedo. Fíjense que aquí tengo esta colección que para mí es muy valiosa, espero que la puedan advertir, que es una colección de las obras de Franz Kafka, ¿verdad? Aquí tengo las principales. Todos sabemos que Kafka era un hombre muy especial, ¿verdad? Era un hombre que era muy interiorizado. Él escribió todas esas dos obras que ahora son trascendentes y significadas y son concebidas como algo excepcional, y sin embargo él
no las publicó, las mantuvo inéditas. Entonces son espíritus muy peculiares, ¿verdad? Que uno no llega a entender. Y hay una referencia que se consigna en todos los textos, dice, prohibida la reproducción total o parcial sin autorización del autor, ¿verdad? Cuando se hacen las traducciones hay que ser muy cuidadoso porque los autores pueden incluso demandarlo, ¿verdad? Incluso puede llegarse a retirar la obra del comercio. Esto no implica ninguna obtención o reconocimiento pecuniario, ¿verdad? No es así. Ese es el derecho moral que tiene el autor. Así como dicen ellos, ¿verdad? Es una paternidad intelectual. Él está cuidando a sus hijos, a sus producciones. Y por el otro lado está el derecho patrimonial, que ese sí, ¿verdad? Conlleva la obtención de beneficios pecuniarios. El derecho patrimonial es la posibilidad de explotar económicamente la obra y que el autor obtenga ganancias, ¿verdad? Que se vuelven en la época actual millonarias, ¿verdad? Como, por ejemplo, la señora que es, a quien se le, que es la autora de las obras de este mago joven, niño, que es Harry Potter, y que ya ven que se ha llevado al cine y le pagan por la adaptación, etcétera. Entonces, el licenciado, perdone. escucho. Sí, gracias. Mire, la propiedad intelectual tiene caducidad como en otros países. Sí, exactamente. Aquí está, aquí se lo estoy señalando al final. Ok, Fíjense, gracias. Y la otra es, perdón, y es heredada. Por ejemplo, sí, si yo, así como mencionó sus libros, yo fallezco y las ganancias de las ventas de ese libro puede ser heredada hasta qué generación. mire, no es por generaciones. Fíjense que el plazo de protección, aquí se los consigné, tal vez está un poco breve, pero en la ley está muy dispuesto. Fíjense que antes, recuerdo yo, que los autores escribían un libro y al fallecer sus derechos de autor se extinguían. Ahora no. Fíjense que la vida del autor posibilita que él explote su obra, pero hay un periodo de tiempo adicional, aquí se los puse. Las obras se protegen durante toda la vida del autor y un periodo de tiempo adicional después de su fallecimiento que varía según el país. Aquí les puse yo tres, el que más nos importa es el de Guatemala. En El Salvador es de 50 años, en Costa Rica y Nicaragua de 60, en Guatemala es de 75. Entonces, obviamente, ahí sí figura en un derecho sucesorio. Nosotros ya lo estudiaremos en derecho de sucesiones. Porque lógicamente, si yo me muero y he escrito un libro, pues obviamente cuando yo fallezco, ya no tendré la posibilidad de hacer esa cobranza, pues porque ya estoy muerto. Entonces hay que erradicar un proceso sucesorio y determinar quiénes son los sucesores. Hay dos tipos de sucesión: de sucesión mortis causa, la sucesión testamentaria, en donde las personas, que creo que eso todos debemos hacerlo en un momento dado, ¿verdad? Determinamos específicamente quiénes van a ser nuestros sucesores. Los sucesores pueden ser los herederos y los legatarios. Los herederos son los que reciben el patrimonio en cascada, reciben todo el patrimonio, reciben los bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones que conforman el patrimonio relicto, o sea, el patrimonio de la persona que murió. Y los legados, cuando le dejan a alguien especialmente. Yo escribí 20 libros, pero los derechos de autor post-mortem de un libro le corresponden a fulano, ¿verdad? O yo los divido dentro de mis hijos. Entonces, ese es el lapso dentro del cual se puede disfrutar por el autor durante toda su vida y para sus herederos dispuestos testamentaria o de manera intestada durante el periodo que se señala acá. En Guatemala es de 75 años. ¿Estamos?
¿Le parece la respuesta? Está clara. Para la persona... Bueno, creo que ya no me oyó. Bueno. Mi ejemplo sería así como las películas de Cantinflas para ¿Las películas de quién? Cantinflas, por ejemplo, o el programa del Chavo del Ocho, que estas personas ya murieron, pero los hijos siguen devengando las regalías y todo lo que conlleve los programas en la televisión. Sí, solo que esa es otra legislación, ¿verdad? La legislación mexicana, ahí se ha dado un problema enorme, ¿verdad? Sobre todo con las famosas películas de Cantinflas, porque él al parecer tenía un hijo y tenía un hijo adoptado, algo así, y hay un conflicto entre ellos. En efecto, así es. Pero alguien me iba a preguntar otra cosa. Bueno, entonces hablamos de los elementos formales. Licenciado, perdone, disculpe que lo interrumpa. Fíjese que yo tengo una duda. Yo tengo un proyecto en mente para el área de medicina, pero se puede decir que eso ya investigué y no hay ese proyecto aquí en Guatemala ni en ningún país. ¿Eso me puede hacer como autor intelectual del proyecto? ¿Pero qué tipo de proyecto es? ¿Qué es? ¿Es una obra literaria, científica? No, es equipo útil para el ámbito de medicina en el área de canalización. Bueno, ya me dijeron, porque no sí, es que a mí me dijeron que podía ir a la universidad a hablar con los diseñadores del área de medicina, pero que tendría que dar mi idea para que quedara en la universidad y que ellos se hicieran cargo como autores intelectuales. Por eso es que no lo he hecho. No, usted tendría, mire, no lo entiendo. No, compañera, licenciado, perdón. Yo creo que... Perdón. Miren, digamos, hay obras literarias, hay obras científicas. Entonces las obras científicas se redactan tal y como usted nos está diciendo. El ámbito específico no se lo entendí, pero es de medicina, pero ¿qué alude en particular? Pero si usted escribe una obra científica, tiene que inscribir su paternidad, porque si va y la presenta en la universidad, pues ellos van a inscribir la titularidad. Usted después les puede ceder los derechos, así como les señalé yo lo relativo al Ministerio de Educación. Pero si usted escribe una obra científica, me imagino que usted también es médico y cirujano, médica y cirujana. Y entonces... No soy enfermera, pero estuve en un ámbito donde se ayudaban a personas con enfermedades terminales en cuidados paliativos. Y ahí descubrí unas cosas que no se han hecho en Guatemala ni en ningún país que podrían ayudar a esas personas en sus cuidados paliativos. Sí. Pero sí es equipo médico en sí, es algo que es para ayudar. Es tu invento. Perdón. Que mejor lo deberías de patentar porque es tu invento y mejor invertir en el material. Deberías de abocarte al registro. Solo que aquí hay una situación. De la propiedad intelectual en el área de patentes. Aquí hay una situación que hay que explicar como corresponde. Fíjense que aquí estamos hablando de obras de las que están consignadas en el artículo 15, ¿verdad? La que usted me describe más pareciera propiedad industrial, y ahí se habría que obtener una patente, pero la propiedad intelectual no incluye, usted me habla de procedimientos paliativos, me dijo, entonces eso conlleva la aplicación de, me imagino, ciertos procedimientos. Paliar quiere decir atenuar, reducir, ¿verdad? Para enfermedades terminales, ¿verdad? Entonces, ese es un procedimiento que es pareciera industrial. Nosotros vamos a hablar de la propiedad industrial el jueves, pero yo... perfecto, entonces si quieren mejor dejemos esto aquí y el jueves me pongo para pero yo me atrevería, así como le dijo la compañera, hay un mecanismo para registrar esos procedimientos, solo que no sería en este registro de la propiedad industrial, sino en el registro no sería en el registro de la propiedad intelectual, sino en el registro de la propiedad industrial, que los procedimientos son parecidos, incluso están en el mismo edificio.
son los elementos formales de la propiedad intelectual y la felicito, ¿verdad? Sí, yo no creo que, claro, usted puede asesorarse, pero para tener la titularidad y aprovechar esos procedimientos, fíjese que, mire, uno es un poco descuidado con algunas situaciones. Fíjese que yo le comento una experiencia que pues no es tan significativa como esa que usted me está mencionando, ¿verdad? La creación de procedimientos paliativos. Fíjese que yo he escrito algunos textos a título de apuntamientos sobre civil 1, 2, es decir, sobre personas y familias, sucesiones, obligaciones, contratos y derecho constitucional y procesal constitucional. Pero le cuento una anécdota. Fíjese que yo escribí un texto que era mi tesis de graduación hace muchos años. Y un día de tantos caminando en la ciudad universitaria, advertí que ahí estaba un texto que se llamaba justamente como mi tesis de graduación, y le pregunté a la persona que la estaba vendiendo, le dije, mire, ¿y este texto de quién es? Ahí está el autor, y decía mi nombre. ¿Y quién le dio autorización? Mire, me dijo, esto lo imprimen en tal parte. Entonces fui y hablé con el impresor, y me dijo, sí, pero como nadie se da cuenta y es por un beneficio colectivo para los estudiantes. Bueno, pues ocurrió que yo nunca he cobrado derechos de autor, ¿verdad? Que serían aquí en la propiedad intelectual, sino que me dan un número, cierto número de obras y yo se las distribuyo a mis alumnos. Ahora no las distribuimos y mandamos el PDF, porque así puedo atender a todos. Ustedes tienen un PDF de derechos reales, ¿verdad? Y primero Dios, el año entrante que ya estemos reunidos presencialmente, se acuden y me honran con eso, yo les daré el texto que corresponde, que a usted les correspondería obligaciones. Entonces, y eso fue porque yo jamás lo registré, pero tal y como le dijo la distinguida compañera, hay que acudir y registrarlo. Entonces hay un documento que se llama patente, se llama patente de invención en el caso de los inventos y de los procedimientos, ¿verdad? Y patente de autor en este otro caso. Fíjense que hay un registro de la propiedad intelectual, aquí se los consigné, ¿verdad? El registro de la propiedad intelectual depende del Ministerio de Economía, está a cargo de un registrador, está asistido por subregistradores, hay un requisito que todos tienen que ser abogados y notarios, colegiados activos, con por lo menos 5 años de ejercicio profesional. Entonces hay un secretario general, por cierto, este registro funciona de manera muy eficiente, lo hago notar porque regularmente nuestras instituciones adolecen de algunas falencias, pero este registro, así como el registro mercantil está ahora, o el registro de la propiedad con el actual registrador, actúan de manera muy eficiente. Yo con esto concluyo la exposición de esta tarde-noche y aquí les estoy trasladando el cuestionario. El cuestionario incluye, aquí está incluida las 19 preguntas que yo ya les había entregado y que probablemente ustedes ya respondieron. Son las 19 preguntas iniciales, son sobre la accesión y sobre la usucapión, y tiene 38 preguntas. De aquí voy a tomar yo 20, porque este examen vale 40 puntos. Entonces, les reitero y les pido y les insisto que hay que resolverlo, porque fíjense que me sorprendí de que el propio día del examen, la vez pasada, habían personas que lo estaban resolviendo. Yo, esta no es un regaño, yo sé que ustedes están ocupados, que son estudiantes trabajadores, pero tómense su tiempo para obtener el mejor punteo y ganar el curso, y ya estarán ustedes más tranquilos. Vean que es lo mismo que vimos, qué es accesión, cuántas clases de accesión existen, qué diferencia hay entre accesión discreta y accesión contigua, qué figuras están incluidas dentro de la accesión de inmueble a inmueble, etcétera. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta la copropiedad. ¿En qué consiste o cómo concluye o cesa la copropiedad? Recuerden ustedes que hablamos que era por división del bien, por destrucción del mismo o por consolidación de las cuotas partes en una sola persona. Así es que nuestro examen es el día 10. Todavía hay bastante tiempo, pero eso no quiere decir
que lo resolvamos a última hora. Bueno, yo voy a platicar con ustedes el día jueves nuevamente. Yo tengo la impresión que hasta ese día vamos a recibir clases, porque ustedes empiezan, creo que el lunes de la semana venidera, y dar clases entre martes y jueves. Hay una petición que siempre me formulan unos compañeros y yo la atiendo, ¿verdad? Para que tengan ustedes la posibilidad de estudiar, porque pues creo yo que sí sería bastante complicado que entre exámenes, aunque algunos profesores dan clases, pero yo creo que es conveniente que ustedes estudien y se preparen. Así es que concluimos y los veo el día... Licenciado, disculpe, yo le quería preguntar algo. Por favor. A mí no me había quedado claro muy bien qué era abulsión y aluvión, entonces investigué y me gustaría decirle lo que... Para que no, mire, fíjese que a mí me sorprende eso. Es decir, yo se los expliqué, bueno, está bien, no le quedó claro, pero eso está en el texto que yo les di y está en el temario abundantemente señalado. Pero dígame, por favor, para eso estamos. Entonces, en pocas palabras, lo que le quiero decir es que la abulsión es la forma brusca o violenta en el que un terreno forma una ribera transportada, y el aluvión consiste paulatinamente en el acrecentamiento de una, o sea, Así es, usted lo está diciendo con una claridad extrema, ¿verdad? Uno es un fenómeno violento, ¿verdad? Cuando hay una, como la de ayer, lamentablemente, que estamos ejemplificando con eso, ¿verdad? Como ocurre con los fenómenos que se dan en nuestro país, ¿verdad? Lo que ocurrió en ese sector del Naranjo, ¿verdad? Cuando hay una corriente violenta. El artículo 676, abulsión, cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de un terreno. Fíjese que yo le señalo algo, me preocupa cuando me dicen así, porque hasta un ejemplo pusimos, y ese, por cierto, es un caso que yo les trasladé, aquel de que el río Motagua separaba bruscamente de su ribera una porción de terreno de la finca A y la trasladaba a la finca B. Entonces, ¿en cuánto tiempo se puede hacer el reclamo? Es en 6 meses, según el artículo 676. Y el aluvión es lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Es el acrecentamiento paulatino de la superficie de un terreno. Y dijimos que las aguas, por mansas que fueran, siempre trasladan material, ¿verdad? Sedimentos, y así va creciendo. Esa es la diferencia, la que usted me señaló, ¿verdad? Y aquí está la pregunta también, ¿verdad? ¿Qué es el aluvión y qué es la... Sí, licenciado, yo se la hacía porque estaba respondiendo mi cuestionario y solo quería confirmar. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, es importante formular, ¿verdad? Pero ustedes tienen en mi texto también. Usted sí lo tiene, ¿verdad? Porque a todos se los mandé en PDF. Si no lo tiene, se lo envío. Yo creo que... No sé si me escuchó. Bueno. ¿Se refería? Licenciado, yo no tengo su texto, si me lo pudiera mandar, por favor. Sí, Lick, por favor, si lo pudiera compartir, muchas gracias. Otra vez, yo ya se los compartí, pero se los voy a compartir con mucho gusto. Eso se encuentra en clase, ¿no es cierto, licenciado? Yo tampoco tengo su texto. ¿Usted tampoco lo tiene? Bueno. Es que lo que nosotros tenemos es regularmente todos los, digamos, lo que nos manda cada inicio. No. Licenciado. Solo déjenme explicarles esto. Desde la primera clase, yo les dije que les mandaba un PDF y se los mandamos, ¿verdad? Sí, gracias. Compañeros, el libro que el licenciado nos compartió está en Classroom, en las primeras publicaciones, ahí pueden descargar el PDF. Ahí está. Muchísimas gracias. Esa es la respuesta. Muchas gracias. ¿Verdad? Aparte de los temarios, que los temarios son una síntesis, pero el libro, muchas gracias, compañera, cómo le agradezco su comentario, que está en Classroom. De nada, Lick. ¿Perdón? No, de nada, le digo.
Muchas gracias, muy fina, por ilustrarnos. Sí, ahí está en Classroom, ¿verdad? Y aquí me están confirmando que desde la segunda clase se envió, ¿verdad? Entonces, por alguna circunstancia, pues algunos no lo conocían, pero ese texto está desde la segunda clase, ¿verdad? Así es que, bueno, concluimos el día de hoy, los saludaré el día jueves. Licenciado, buenas noches, perdone. ¿Me escucho? Ay, sí, disculpe. Mire, ¿qué posibilidades habrían de que el examen lo pasara a las 6 de la tarde? Ninguna, porque fíjese que es un calendario que está aprobado, pero cuénteme por qué, ¿usted tiene problemas? Sí, tengo problema porque se me traslada con un parcial de sexto semestre. No creo que haya posibilidad. Es decir, que se altere de todo el programa por una persona que tiene una dificultad, pero lo podemos hablar para pasárselo a usted después, ¿verdad? Pero solo a usted, ¿verdad? Es que fíjese que el interés colectivo priva sobre el particular. Entonces si usted me presenta una nota señalándome que usted tiene... Bueno, ¿y por qué no se examina con nosotros? Realmente, la verdad que me voy a examinar con usted porque es primordial sacar... No, sí, a eso me refería, que no sé qué curso es, pero recuérdese que hay materias fundantes y fundadas, pero ¿por qué no nos manda una notita? Y ahí miro yo de qué forma la apoyo. Bueno, gracias, muy amable. ¿Cómo se llama usted? Jennifer Tixta. Ah, Jennifer, vaya Jennifer. Sí. Entonces, mándeme pues una referencia para que no se me olvide y vemos cómo lo resolvemos, Jennifer. Gracias, muy amable, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.